El 2024 fue un año decisivo para Venezuela, donde transcurrieron eventos sin precedentes como las elecciones presidenciales. Recordemos el análisis del economista Alberto Sobalbarro, alcalde del municipio Almirante Padilla, sobre este y otros temas de interés a nivel nacional. Nicolás Maduro arranca campaña electoral en el municipio San Francisco del Zulia. En el inicio de la campaña electoral, que contó con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las organizaciones políticas que lo apoyan a la reelección, el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Nicolás Maduro, aseguró que para ganar cuenta con la fortaleza de Dios y del pueblo venezolano. Al mismo tiempo manifestó que en el rostro del pueblo se observa al comandante Hugo Chávez Frías para seguir adelante con las misiones, para proteger a todos los venezolanos. Igualmente resaltó que recorrerá todas las calles de Venezuela. Ya se dio inicio al cronograma electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral y el pasado jueves 4 de julio se inicia oficialmente la campaña electoral para la elección del presidente de la República de Venezuela. Nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro Moros, da inicio a su campaña aquí en el Zulia, en el municipio de San Francisco, en el municipio Maracaibo, pero también estuvo en la costa oriental del lago. Bueno, totalmente repletas las calles donde estuvo caminando el presidente y donde hubo la concentración para dirigirse a todos los maravinos, a todos los zulianos y todo aquel que vino de cualquier otro estado del occidente del país a acompañar al presidente, quien vino acompañado por la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo acompañó la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente candidato, el candidato presidente, presidente pueblo, pueblo candidato, cumpliendo con el cronograma electoral, da inicio a esta campaña electoral que aparte se replica en las 70 ciudades más importantes del país. En cuanto a los restos de municipios del sur, nosotros tuvimos por supuesto concentraciones, mensajes y pequeñas marchas muy significativas en los diferentes municipios, como lo hicimos allá en Almirante Padilla. Bueno, ya la campaña está en pleno desarrollo, se inició el 4 de julio, 8 de julio, a escasos 20 días del día D, para que todos los venezolanos y venezolanas, sobre todo en el Zulia y allá en Almirante Padilla, estemos preparados para la contundente victoria del presidente Nicolás Maduro Moros para su reelección para el periodo 2025-2031, para mantener el proyecto revolucionario bolivariano de nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, emitió el segundo y definitivo boletín de los resultados electorales tras la elección presidencial celebrada el pasado domingo 28 de julio, ratificando la voluntad popular en la reelección de Nicolás Maduro como presidente. El presidente del Poder Electoral resaltó los ataques informáticos masivos realizados contra la infraestructura tecnológica del ente y las principales empresas de telecomunicaciones del Estado, que de acuerdo a una investigación del Ministerio Público fueron orquestados desde varias partes del mundo, principalmente desde Macedonia del Norte, siendo esto el motivo del retardo en la transmisión de las actas. La semana pasada, en la segunda presentación a la Nación y al mundo sobre los resultados electorales, dice que acudió más o menos un poco más de 12 millones de venezolanos a votar el domingo 28 de julio, es decir, el 59,97% de los inscritos en el registro electoral, que hubo de votos válidos 12.335.884, o sea, el 99, hubo votos nulos 50.785, apenas representa el 0,41%. En cuanto al candidato presidente reelecto, Nicolás Maduro Moros, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el Gran Polo Patriótico, tuvo una votación de 6.408.814, que significa el 51,95% de la votación general, mientras que el ex candidato,
Edmundo González Urrutia obtuvo una votación de 5.326.104. Bueno, esto da una diferencia más o menos de un poco más de 1.460.000 votos a favor del presidente Nicolás Maduro Moro. Si recordamos en el año 2013, bueno, aquí está triplicando el presidente Maduro la cantidad de votos obtenidos y por supuesto aumentó su porcentaje, una diferencia, 1.460.000 votos, suficientes para que todos estemos de acuerdo en que el pueblo de Venezuela el 28 de julio salió masivamente a votar por la democracia, por la Constitución, por la paz, por la estabilidad política, por la independencia, por la autonomía y la autodeterminación de la nación venezolana, enrumbados, por supuesto, en la revolución bolivariana, legado del presidente eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, reitero mi felicitación al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y reitero también mi felicitación a todos los demás candidatos que participaron y que hasta este momento, en noticias posteriores vamos a ver, han reconocido el triunfo del presidente Nicolás Maduro Moros como otros presidentes, primeros ministros y naciones del mundo. Un Tribunal Supremo de Justicia certifica resultados electorales del 28 de julio. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, certificó el resultado de la elección presidencial del pasado 28 de julio mediante un informe en la que destacó el proceso de peritaje técnico electoral realizado por el máximo tribunal del país a través de la sala electoral. De esta forma, Rodríguez concluyó que la sentencia reafirma los boletines ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, los cuales están avalados por las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación desplegadas en el territorio nacional. Bueno, ahí está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez. Palabras interesantes aquí: certificó la elección presidencial, sentencia que reafirma, valida los comicios del 28 de julio, donde resultó electo o reelecto el presidente en ejercicio Nicolás Maduro Moros para el periodo 2025-2031. Después hay en la información complemento del presidente de la República, que habla de o cataloga como sentencia histórica y contundente, y es que ya la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por el amparo contencioso electoral que solicitó o interpuso el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en fechas anteriores, posteriores a las elecciones, por el llamado a la violencia del señor Edmundo González Urrutia y la señora María Corina Machado, necesariamente el presidente de la República acude como venezolano con el derecho que lo ampara o se ampara en esta Constitución, y acudió pues con un recurso de amparo contencioso electoral, e introdujo ante la sala electoral, y la sala electoral se tomó su tiempo para, conforme a la ley, conforme también a la ley de procesos electorales, hacer una auditoría, un peritaje completo, total, de todo el material que presentó el Consejo Nacional Electoral, que presentaron los candidatos y que presentaron también los partidos políticos, a excepción del señor González Urrutia, ex candidato, que no solamente no presentó nada, sino que tampoco acudió al Tribunal Supremo de Justicia al llamado que se hizo. Por lo tanto, después entró en desacato. Lo más importante que cabe destacar aquí es que, si bien nosotros somos un país donde tenemos un poder ejecutivo que dirige el presidente de la República, o asume el presidente de la República, un legislativo que preside una junta directiva, presidente y vicepresidente y demás diputados electos de forma directa, universal y secreta, los diputados de la nación, también tenemos el poder electoral, el poder moral ciudadano, y también el poder o el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí queda evidenciado una vez más que los votos que sufragaron los venezolanos mayoritariamente el día 28 de julio, con una diferencia más o menos de 1.000.000, un poco más de 1.460.000 votos de diferencia entre el presidente reelecto Nicolás Maduro Moros y su segundo contendor, el ex candidato Edmundo González Urrutia. Bueno, ahí es una
derrota contundente, el presidente de la República casi con el 51,95%, si no me equivoco, y el señor González Urrutia, otro candidato, con el 43%, y los otros resultados de los otros candidatos y sus partidos queda descartado definitivamente. Bueno, varias irregularidades se cometieron ahí, no fueron todos los candidatos, hubo un desacato a la citación, ya hay resultados concretos y sentencia definitiva del Tribunal Supremo de Justicia, y eso es más ya que válido y debe ser reconocido por todos los venezolanos y venezolanas, los que votaron por Nicolás Maduro Moro y los que no votaron, y los que votaron por el señor Edmundo González Urrutia. Ganó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ya así lo determinó en sentencia firme y definitiva del Tribunal Supremo de Justicia, y nosotros lo que tenemos es que seguir ya trabajando por la estabilidad política, por la paz, el crecimiento, el trabajo y el florecimiento de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. La segunda consulta popular nacional cerró con masiva participación. La segunda consulta popular nacional cerró este domingo con total éxito. Un total de 4.505 circuitos comunales escogieron los proyectos priorizados de sus comunidades, a las cuales a partir del día martes le comenzarán a referir los recursos para comenzar su ejecución. La Comisión Electoral Nacional, encabezada por Carolina Arellano, ofreció un balance positivo del cierre de la jornada. Lo que sucede aquí en Venezuela en Revolución Bolivariana son temas inéditos, actividades inéditas, hechos inéditos. Esto que ha traído el presidente de la República desde este año, la primera consulta popular fue el 3 de abril de este mismo año, y apenas 28 y 25, tenemos, bueno, menos de un mes, o sea, 27 días más o menos, el presidente vuelve a llamar a todo su pueblo a consulta popular, a segunda consulta popular, para que el mismo pueblo desde su vivienda, desde su calle, desde su comunidad, decida cuál es el proyecto que necesita esa comunidad para enviarle directamente al circuito comunal, a la comuna, o al Consejo Comunal, que se haya decidido ya en un proceso también inédito. Ahí, por supuesto, el Ministerio del Poder Público de las comunas convoca al circuito comunal la comuna, y está los consejos comunales, se hace una asamblea, se seleccionan por cada consejo comunal en cada comunidad el proyecto que ellos crean debe liderizar la consulta. Ejemplo, son 7 proyectos, el presidente dice que deben de escogerse o seleccionarse 2 proyectos, que el número 1 ya dijo, el próximo martes, es decir, mañana, ya tenemos los recursos, y una vez que este proyecto se concluye, inmediatamente el que haya quedado del número 2. Los gobiernos de Venezuela y España acordaron salvoconducto para Edmundo González. La información: el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció declaraciones sobre la salida del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España tras habérsele concedido en esta nación europea asilo político. En este sentido, Saab resaltó que los gobiernos de Venezuela y España acordaron el otorgamiento de un salvoconducto al ciudadano para que pudiese salir del territorio venezolano. Crónica de una fuga anunciada, y digo una fuga anunciada porque él se acogió al derecho del asilo político, así está establecido en los acuerdos que tiene la República Bolivariana de Venezuela, firmante de la Convención de Viena de 1961. Aún así, tiene por supuesto una orden de aprehensión aquí en Venezuela que no expirará. El señor es acusado por varios delitos que, bueno, son graves por los daños que estos delitos que le están imputando causaron, como conspiración, sabotaje a daños del sistema y asociación para delinquir. Ahí está dando, por supuesto, credibilidad el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en cuanto al deber que tiene el Ejecutivo Nacional, en este caso el presidente de la República, de respetar el asilo político. Bueno, ya declaró el vicepresidente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en la rueda de prensa que
tuvo hoy en Caracas, de que los organismos de seguridad de Estado, de inteligencia, contrainteligencia, desde el mismo 28 de julio al término del proceso electoral y del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de la victoria irreversible que llevaba para ese momento del primer informe, del primer escrutinio que hizo el Consejo Nacional Electoral, ya el Estado venezolano, sus organismos de inteligencia y contrainteligencia saben dónde estaba el señor Edmundo González Urrutia. Su primer punto de refugio fue en la Embajada de los Países Bajos, en el Reino de Holanda, y después con los acuerdos que se negociaron, porque por supuesto tuvo que haber una negociación previa entre el gobierno del Reino de España y de la República Democrática de Venezuela, bolivariana de Venezuela, para que un avión pudiera surcar los aires nacionales, aterrizara, el gobierno acordara el salvoconducto, que es el derecho que se le da para que puedan salir de la embajada de España, dirigirse al aeropuerto y decirle adiós a su patria. Ya el señor Edmundo González Urrutia tenía su vida tranquila, feliz allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un ex diplomático venezolano y bueno, le tocó venir a Venezuela a una candidatura donde sabía que no tenía oportunidad, y la candidatura nunca iba con el objetivo de ganar una elección que sabía perfectamente iba a perder, que ganó mayoritariamente Nicolás Maduro Moro, que tuvo 51,95% de aceptación de la mayoría del pueblo venezolano, 1.460.000 votos, y dele diferencia suficiente para que fuera irreversible. Aún así, el presidente de la República, con los actos violentos del día 29 y 30 de julio, se vio en la necesidad de la operación Tuntún, capturar en fragancia algunos de estos terroristas que salieron a la calle a matar, a guarimbiar, a ocasionar daños al patrimonio público del Estado venezolano y al patrimonio privado de emprendedores, de empresarios. Ese llamado, por supuesto, tuvo como consecuencia la detención de un poco más de 2.200 personas que están privados de libertad. Algunos han sido liberados, pero lo más importante es que los autores intelectuales del mayor nivel, como el señor Edmundo González Urrutia, ya abandonó el país con un asilo concedido por el Reino de España. Ya se fue a España y seguro terminará ahí donde tiene su residencia, en los Estados Unidos de Norteamérica. El Foro Parlamentario Mundial Antifascista congrega a más de 70 países. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio la bienvenida a los más de 200 parlamentarios provenientes de más de 70 países, y de esta manera queda instalado formalmente el primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista. El Foro Parlamentario Mundial Antifascista tendrá 2 días de duración, 4 y 5 de noviembre, y abordará temas como la democracia parlamentaria de paz, relación entre imperialismo, fascismo y sionismo, bloqueos y medidas coercitivas impuestas a varios países, defensa de los derechos humanos, legislación contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, redes sociales, nuevas tecnologías y guerra cognitiva contra los pueblos. La primera autoridad del Poder Legislativo resaltó ante los parlamentarios del mundo que fueron derrotadas las sanciones e incursiones militares contra el pueblo venezolano, así como los intentos de acciones violentas en contra de la población pacífica. El presidente de la Asamblea Nacional elevó como propuesta que este foro quede instalado de forma permanente como una forma de que los pueblos libres y soberanos puedan combatir juntos esta corriente que tanto daño ha hecho a la humanidad. Este foro, donde han concurrido representantes de más de 70 países, 200 parlamentarios,
de 70 países, y a eso le sumamos los periodistas, los analistas, los opinadores, los telecomunicadores, los moderadores, todos. Hace un poco más de 10 días, casi 15 días, estuvo el mundo atento a dos cumbres, la cumbre de los BRIC allá en Kazán, la 16ª cumbre, donde se trató la geopolítica y la geoeconomía. Y bueno, 121 puntos en el acta de declaración que dio conclusión o final. Venezuela no quedó como miembro pleno de los BRIC, ni siquiera como Estado asociado, pero sabemos, bueno, las circunstancias ahí del veto de Brasil, pero simultáneamente eso se dio en Europa, allá en Euroasia, exactamente en Kazán, y se daba también simultáneamente en los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, D.C., el foro anual o la cumbre anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son entidades que nacieron con la conferencia de Bretton Woods por allá en 1944, terminando la guerra mundial. ¿Y qué se discutió ahí en la cumbre de los BRIC y qué se discutió en el foro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional? Bueno, la globalización, el dominio económico, comercial, financiero, global, la desdolarización, el capital, el grupo de los 7, el grupo de los BRIC, las grandes naciones emergentes del mundo. Pero ¿qué se discutió en verdad concretamente y a qué conclusiones se llegó? ¿O qué dijo la declaración que nosotros los seres humanos del mundo, que queremos la paz y no la guerra, nos pudiera interesar sobre lo que está sucediendo en Haití, sobre lo que está sucediendo entre la guerra de Oceanía y Rusia, sobre lo que está sucediendo con el embargo económico a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Corea del Norte, las sanciones a la China? Está bien que esos foros que convocan las grandes naciones poderosas militar y económicamente del mundo, tanto de América del Norte, los Estados Unidos de Norteamérica, como de la Unión Europea, de Asia y de todos los continentes, fluyan ahí declaraciones de sus altos mandatarios. Pero fíjense lo que está pasando aquí en Venezuela y cuál es el objetivo de la revolución bolivariana que iniciamos con el triunfo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías en 1998 e iniciamos en 1999. Primero, todo el tema de la estructura jurídica constitucional con la Constitución que votó nuestro pueblo el 15 de diciembre del año 1999. Para nosotros la geopolítica, la geoeconomía es muy importante, claro que sí, pero sin el ser humano, sin el hombre, sin el líder, sin el campesino, sin el trabajador petrolero, sin el soldado de la patria, sin el estudiante, no es posible la geopolítica y no es posible la geoeconomía. Es decir, 15 días atrás se reunían todos los dignatarios del mundo, allá en los BRIC un poco más de 30 mandatarios, 30 países representados, y en Washington también una decena de países. Por aquí en Venezuela están concurriendo el día de hoy, óigase bien, el día de hoy, 4 de noviembre del 2024, tenemos la presencia de 200 parlamentarios de más o menos 70 países de todo el mundo que vienen a discutir aquí en verdad lo que está pasando con la humanidad o contra la humanidad y contra el ambiente. Aquí viene a plantearse todos estos líderes lo que tiene que ver contra el fascismo, que ya dijimos que es una manifestación que es milenaria, pero que nosotros conocemos a partir del siglo pasado, 1917, 1918, con su máximo artífice, como fue Benito Mussolini. También el nazismo, allá en la Europa de la Segunda Guerra Mundial por Adolfo Hitler, el nacionalismo español con Francisco Franco, y también
después de la guerra o la Segunda Guerra Mundial en 1945, las manifestaciones del sionismo, que bien llevó a la práctica David Ben Gurión con la creación e inauguración del Estado sionista de Israel, y también ahí tenemos el nacimiento del neofascismo. Bueno, Venezuela sí está interesada como un país víctima del neofascismo, del terrorismo, de los mercenarios, de actos que definitivamente vienen aquí a entorpecer nuestra democracia, nuestra vida, nuestra paz, nuestra convivencia. El venezolano va hacia una renovación profunda de la revolución bolivariana. Desde el primer congreso del bloque histórico que se llevó a cabo en Caracas, el jefe de Estado alabó la fuerza de las 5 generaciones presentes y comentó que tras sus primeros 12 años de presidencia, el pueblo venezolano, en perfecta fusión junto a las fuerzas de paz, consolidará un nuevo tiempo del socialismo del siglo XXI del comandante Hugo Chávez, con la revolución bolivariana en el poder político en la actualidad y en el futuro. Denunció que el imperialismo estadounidense, en combinación con la ultraderecha venezolana, tiene un objetivo que es la destrucción, pero en Venezuela la revolución tiene otro objetivo: vivir, luchar y vencer. No han podido ni podrán con esta fuerza de la revolución latinoamericana y caribeña, enfatizó el presidente de la República. Bueno, continuamos con el bloque histórico de la patria hacia la revolución bolivariana del siglo XXI, aquí en la patria de Bolívar, en Venezuela. 5 generaciones más 7 fuerzas igual a 7 transformaciones. Ahí nosotros estuvimos la semana antepasada, hasta el día domingo, en este congreso. Y bueno, ahí quedó bien claro cuál es la idea y cuál es la ruta que ha marcado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Consejo Nacional Electoral detalla proceso de elección de jueces y juezas de paz para el 15 de diciembre. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, recalcó que el día 13 de diciembre se instalará en los más de 4.000 circuitos comunales las mesas electorales, y el día domingo 15 de diciembre inicia el proceso de votación desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Insistió en que votar es un proceso sumamente sencillo que se divide en 3 pasos. Ya el proceso está bastante avanzado. Las elecciones son el próximo domingo. Nosotros en la subregión Guajira, lo que corresponde al municipio Guajira, Mara y Almirante Padilla, bueno, decidió el Tribunal Supremo de Justicia que no íbamos a tener por ahora elección de los jueces de paz, considerando que somos municipios indígenas, donde hay tradiciones y costumbres inclusive para llegar a acuerdos entre la familia. Es decir, allá tenemos en las comunidades indígenas guayú los palabreros, y en Padilla tenemos añú, pobladores de pueblos originarios de Agua y pobladores también de la etnia guayú. No vamos nosotros, aunque cumplimos con todos los requerimientos desde la convocatoria a las asambleas, a la comisión electoral, a la postulación de candidatos, y bueno, nos quedamos en la mitad del camino. Pero en toda Venezuela se va a realizar todo lo relacionado a este proceso de elección de jueces y juezas de paz el 15 de diciembre, el próximo domingo, con presencia del Consejo Nacional Electoral, con presencia del Plan República. Y bueno, le pedimos a los otros municipios que sí tienen la oportunidad de elegir sus jueces y juezas de paz, que es muy importante que en cada municipio se elijan estos 3 jueces principales, 3 jueces suplentes, porque esto está enmarcado en el proyecto desde el montaje del Estado burgués capitalista en la transición al Estado del poder popular, al Estado comunal. Así que vamos todos los venezolanos y venezolanas del Zulia y del resto de los 22 estados del país, el Distrito Federal, a votar. Cada comunidad, cada calle, cada casa, cada ciudadano y cada ciudadana que cumpla los requisitos, que esté inscrito y puede ir a votar, vaya a votar, y vamos a empoderar al poder popular con los jueces y juezas de paz
comunal. Vamos a una segunda pausa comercial y volvemos con más de nuestro resumen con lo mejor del año 2024 en Visión Global Más Plus.